Muy buenas tardes, maestras y maestros de México. Me presento ante ustedes el profesor Ángel Cruz para hacer un análisis de lo que es la nueva escuela mexicana, lo que permite la diversidad intercultural, interdisciplinaria, la educación y la protección por el medio ambiente, el dominio de las competencias matemáticas, sobre todo con la ayuda del ábaco maya o cómputo azteca del Nepohualtzin. Estamos en el año 2021 enfrentando una pandemia bastante difícil, fuerte, y bueno, he estado viniendo trabajando este proyecto educativo desde hace 1 o 2 años en compañía de mi compañero, el maestro Berardo Lara, Daniel Olvera, Cristian Reyes, entre muchos otros grandes mexicanistas que hemos tratado de sacar adelante este proyecto educativo para dignificar la educación en México, como un intento de descolonizar el sistema educativo mexicano y demostrar que México y sus antiguas culturas también tenían una forma de ver la vida, una cosmovisión, una forma de entender a la sociedad para poder ver el desarrollo económico, social, político, cultural de sus civilizaciones. Creé este personaje llamado el guerrero tolteca como un luchador social por el desarrollo de las competencias matemáticas. He venido trabajando esta dinámica desde el año 2018, 19, 20, 21 y hoy, en el año 2021, que se inaugura la nueva escuela mexicana, me quito la máscara y me doy a conocer ante ustedes. Profesor Ángel Cruz, de Bachillerato Tecnológico Bivalente, con una plaza de 20 horas en un sistema educativo de nivel medio superior llamado CECITEM Ecatepec 2. Hoy me quito el rostro, hoy me quito la máscara, enseño el rostro, hoy doy a conocer mi verdadera personalidad, mi verdadera identidad, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo habían visto porque tenía yo 2 canales. Se me hizo un juego interesante el de la máscara, debido a que estaba a la par en una competencia sana sobre lo que era la situación esta de el emprendimiento social. Estoy por concluir un diplomado en desarrollo y creación de empresas, dirección, creación de empresas, desarrollo de carácter social, de carácter económico, político, cultural. Estoy desarrollando una cooperativa denominada Educal y Capacitación. Desarrollé un libro denominado Administración a la Mexicana para enfrentar la nueva escuela mexicana en esta pandemia que ya lleva más de 1 o 2 años, ¿no? Bueno, el motivo de esta transmisión y de este video es para analizar los antecedentes de los modelos educativos del país y cómo han venido influyendo en su mayoría los modelos educativos extranjeros, desde la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Fondo Monetario Internacional, cómo gobiernos anteriores hicieron acuerdos para pues prácticamente entregar a intereses extranjeros la administración de la educación en México, y creo y confío, tengo mucha confianza en este modelo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana, bajo los cuales van a ser evaluados los maestros que intenten ingresar al nivel medio superior, superior, básico, primaria, secundaria, preescolar, bajo los pilares de la Nueva Escuela Mexicana. Precisamente de eso trata mi libro, precisamente de eso trata mi obra, que más allá de que si alguien la publica, de que si alguien la registra, bueno, yo la voy a registrar por derechos de autor, estoy en eso, pero más allá de que sea una obra que si se vende o si alguien está dispuesto a pagar por adquirirla, a mí me interesa que la obra se difunda porque es un trabajo arduo de 5 años en el cual yo plasmo mis vivencias como docente mexicano y pues ahora sí, como dijeran por ahí, los traumas del docente mexicano, lo que vive el docente mexicano ante un sistema educativo corrupto, insensible,
un sistema educativo que no contextualiza las problemáticas políticas, sociales, económicas, culturales que vive la nación y que impone políticas educativas extranjeras a rajatabla, sin siquiera hacer un análisis de qué tan pertinentes o no pertinentes son, ¿no? Más allá del término de educación por competencias, que es en el cual yo me desenvuelvo y me desarrollo, ¿no? Pues bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para ver el antecedente de una caricatura de un maestro caricaturista que actualmente es el líder de formación política en un grupo político del país, pero más allá de eso, a mí me parecen interesantes esta forma de educar o de enseñar al pueblo de México, ¿no? Muy bien, es una caricatura que hizo para enseñar la nueva escuela, para enseñar la reforma educativa para principiantes al inicio de la lucha magisterial, al inicio de la lucha en las calles de los maestros de Nochistlán, mucho antes de la matanza de Ayotzinapa, ¿no? Tenemos al Charro Machorro y a la Beba Toloache, personajes ya conocidos desde el libro de Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, y ahora desde la revista El Chamuco, ¿no? Oiga, doña Beba, ¿me podría explicar qué es la reforma educativa de Peña y por qué tantos maestros están enojados? Se lo voy a explicar despacito, Charro, como si se lo explicara a Peña Nieto. Tampoco se pase, ¿eh? Los problemas educativos de México son realmente muy grandes. Los estudiantes mexicanos tienen el nivel educativo más bajo de los 30 países evaluados por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la principal organización de donde nos vienen las políticas educativas del extranjero en un análisis de transversalización. No pueden resolver problemas elementales. El 74% de la población estudiantil mexicana de 15 años no entiende lo que lee. Por eso la importancia de la habilidad lectora. En 2009, 700,000 niños y adolescentes abandonaron los estudios en todo el país. Ahorita con la pandemia, con la situación de que muchos no tienen internet, no tienen computadora, no tienen conexiones, etcétera, no tienen dinero y las familias se quedaron sin trabajo, hay muchos niños que están desertando y muchos adolescentes también que se están quedando fuera del sistema educativo mexicano. Maestros y maestras de México, directivos de México, ¿qué vamos a hacer contra esta situación? En México el promedio de escolaridad es de 11.5 años, en Noruega es de 17.6. Créanme que no es suficiente con el aprende en casa, no es suficiente con el clases en línea, clases en Classroom, mándale sus clases a WhatsApp, hazle sus videos, ya vimos que no es suficiente. No es suficiente y hay algo que hacer más allá. ¿Qué es? No lo sé, pero vamos viendo, ¿no? Estamos en un laboratorio de experimentación en donde todos estamos aprendiendo a ver cómo podemos desde esta nueva escuela mexicana mejorar la educación en México. El resultado, tenemos un presidente que no lee ni sabe ni las capitales de los estados. Evidentemente es necesario hacer grandes cambios en el sistema educativo del país, y Peña Nieto propuso cambiar los artículos 3 y 73 fracción de la Constitución mexicana. Afortunadamente estos artículos, maestros y maestras, ya fueron revertidos por la reforma educativa del presidente Obrador. ¿A poco Peña sabe cómo mejorar la educación nacional? Bueno, la reforma de Peña propone, entre muchas cosas, fortalecer la formación continua de los maestros y prohibir en las escuelas los alimentos chatarra. Esto solamente quedó en una promesa, realmente no se llevó a la práctica. Tengo la esperanza de que en este gobierno actual se lleve a la práctica porque ya se reetiquetaron los productos, los alimentos chatarra, y ya se sacó un manual o una guía de alimentación saludable más formal. Y para eso se necesita cambiar la Constitución. No, pero suena bien ponerlo. Los cambios de fondo de la reforma, aquellos por los que se cambia la Constitución, no tienen que ver con cuestiones educativas, sino de control político y con una visión neoliberal de adelgazamiento del Estado. La reforma propone crear un servicio profesional docente que implica concursos para el ingreso y la promoción de los maestros. Esto le permite al Estado afianzar el control sobre el gremio. Si ya desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Servicio Profesional Docente, ¿por qué la página de LUCICAM, que es el organismo que se dedica a hacer los procesos de evaluación
en estos tiempos actuales sigue teniendo el link servicio profesional docente. Pero eso no implica que el próximo año vayamos a despedir a miles de maestros. Nos va a tomar años despedir a tantos. La ruleta de los despidos. El maestro se sacrifica, el maestro deja lo mejor de su vida, el maestro deja la salud, el maestro deja su vista, el maestro deja el alma, el cuerpo y el espíritu, desatiende a la familia en momentos de pandemia, desatiende a la pareja, desatiende a los hijos, y al final de cuentas, ¿para qué tanto esfuerzo si el sistema educativo al cual le sirve solo le va a dar una patada en el trasero y ni las gracias? La reforma propone una evaluación obligatoria y periódica a todos los profes para el ingreso, la promoción y la permanencia en su puesto. ¿Se puede evaluar mediante examen un sistema educativo tan complejo como el nuestro? No, ¿es esa otra forma de controlar al gremio? ¿Pasaría Peña el examen? De hecho, hay que recordar, maestros, que en algún momento una maestra muy valiente dijo: tú haces el examen, igual que nosotros. A ver si es cierto. La reforma también propone crear un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que afortunadamente ya desapareció, que sería totalmente autónomo. El presidente nombra a los miembros de la Junta de Gobierno de ese instituto, entonces no es autónomo, el presidente controla. Te engañamos. La reforma propone fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas. La idea es que alumnos, maestros y padres de familia participen en las mejoras a la infraestructura del plantel, en la compra de materiales educativos y demás. Esto ya ocurre y le pasa el costo de la educación a la gente. Al elevar la autonomía de gestión a rango constitucional, el Estado se empieza a desentender de la obligación de darle educación gratuita de calidad a todos. Resulta revelador que la primera acción de la reforma educativa fue en el 2013. El INEGI hará un censo de escuelas, maestros y alumnos para saber qué tan grave es la situación educativa del país. Como quien dice, hicieron y operaron la reforma sin tener el diagnóstico de cómo está la educación. ¿Qué doctor hace una operación sin tener antes un diagnóstico? Pues un doctor neoliberal. México es el país grande y complejo. México es un país grande y complejo con grandes deficiencias y diferencias. No se puede aplicar las mismas reglas en todo el territorio. Si apenas me estoy aprendiendo las capitales, ¿creen que voy a entender cómo funciona esto? Al encarcelar a la Gordillo, el gobierno no solo hizo de lado un poder fáctico, también puso de lado al único actor que controlaba el gremio. Para colmo, la reforma fue impuesta de manera arbitraria y autoritaria. Falso. Esa reforma la consensamos PRI, PAN, PRD. Los mismos que desde el partido o la Alianza por México quieren volver a recuperar el poder. Depende de nosotros los mexicanos, dignos, mexicanas, si los dejamos o no. Memoria histórica. Pero no consultaron a los maestros, que son los que saben de la educación y son los directamente afectados. Esa es la primera diferencia que yo veo con la reforma del presidente López Obrador. Esa reforma sí fue consensuada, en esa reforma se hizo consultas, incluso yo tuve la oportunidad de ir a una ponencia que se llamaba Análisis del Artículo 47 en cuanto a ciencia y tecnología, y ahí pude presentar junto a ciertos ponentes, maestros y maestras, doctorantes, mi propuesta de educación intercultural desde el Nepohuatzin, sin educación matemática, desde una cosmovisión ancestral. No directamente, a lo mejor en la voz de la maestra Genoveva de UPIBI, del Instituto Politécnico Nacional, pero pude platicar con ella y pudimos intercambiar algunos aspectos bastante interesantes. Por lo tanto, en la reforma educativa nueva o en el nuevo modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana, yo sí me siento incluido, sí me siento parte y estoy dispuesto a apoyarla en lo que pueda con todas mis herramientas psicopedagógicas, con la publicación de mi libro, con la publicación de mis videos, de mis tips, de mis estrategias, de mi experiencia de 13 años de carrera docente en el sistema medio superior. Los maestros que han protestado son los más conscientes, los que trabajan en peores condiciones, los han castigado, reprimido, les han hecho campañas de difamación. Si no viene de un diagnóstico preciso de la realidad, ¿de dónde salen esas reformas? ¿Qué lógicas están detrás de ellas? ¿Puede Peña hablar de educación? Detrás de la reforma educativa está la misma visión neoliberal del mundo, que impulsa las reformas laboral, energética y hacendaria. Todas las propuestas de la reforma educativa de Peña tienen que ver con las lógicas del mercado. El texto habla de eficacia en la gestión, optimización de recursos, competencia, calidad, inversiones rentables. Me gustaba más cuando lo importante era el ABC.
Cuando en la educación lo importante debería ser las condiciones de aprendizaje, la pedagogía, la educación, la ciencia, los planes de estudio, la matrícula, los recursos educativos. Lo mejor que puede hacer un país es invertir en educación, pero la reforma educativa de Peña no buscó elevar el nivel de la enseñanza en México. Es consciente, es consistente con las reformas hechas en años recientes, como cuando quitaron las materias de historia y filosofía. Si quitamos materias como historia del sistema educativo mexicano, estimados colegas, pues no hay memoria histórica y no aprendemos del pasado para no cometer esos mismos errores en el presente o en el futuro. Si no sabemos y no aprendemos de filosofía, como dice el maestro Prudenciano Moreno en su libro Política Educativa y Globalización en México, no nos podríamos hacer las grandes preguntas universales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, para qué estoy aquí. La filosofía es una disciplina que le enseña a pensar a la gente, pero hay sistemas educativos y hay sistemas políticos y económicos a los cuales no les conviene que la gente piense. ¿Y por qué nos la quitan? Por eso mismo. Que no nos engañen, en ningún momento se propone ni más inversión en ciencia y tecnología, ni en educación superior, ni en la básica. Todo el plan de Peña, todas sus reformas, incluida la reforma educativa, busca consolidar a México con un país de maquila, como una colonia de tercer mundo al servicio de las multinacionales. Y hasta ahí la historieta del Fisgón. Ahora vamos a ver mi propuesta educativa, de la manera más humilde y respetuosa hacia todos ustedes. Administración educativa a la mexicana, retomando nuestra riqueza y raíz cultural anahuaca. De portada tenemos a Quetzalcóatl, que es el símbolo de la vida, la sabiduría y la conciencia y el conocimiento humano. En contraparte, en su dualidad, tenemos a Mictlantecutli, que tiene su dualidad también conocida como Mitecatzihuatl, que es la energía de la vida y de la muerte, o de la muerte. Aquí en las esquinas o en los vértices tenemos al máximo símbolo filosófico de las culturas ancestrales del México antiguo, la Mexicayo. Y de este otro lado tenemos a una nueva tendencia modernista de hoy conocida como Toltecayo. Un enfoque para la formación de niños, adolescentes y jóvenes como guerreros toltecas ante el desafío de la nueva escuela mexicana y la pandemia. Maestro en Ciencias de la Educación, Ángel Cruz, alias Chicasiquillahuit, alias Guerrero Tolteca. El guerrero tolteca, luchador social por el dominio de la matemática y la difusión de la pedagogía tolteca y la nueva escuela mexicana. Yo pertenezco, junto con otro grupo de pedagogos y familiares, a un sistema multidisciplinario con un enfoque de asociación civil llamado Servicios Administrativos, Psicológicos y Multidisciplinarios, Servicios de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, Asociación Civil, SAPIMAC o SAPIMACE. Estoy haciendo un diplomado en emprendimientos sociales donde estoy proponiendo un modelo educativo llamado Educal y Capacitación, retomando todo esto que yo propongo en mi obra. El prólogo todavía no lo tengo porque estoy esperando que mi gran amigo, el maestro Everardo Lara González, por el cual empecé a conocer estas tecnologías, estas pedagogías y estas cosmovisiones mesoamericanas más a profundidad, porque de alguna manera llevo estudiando esto alrededor de 4 o 5 años de mi vida, es decir, llevo metido en la mexicanidad alrededor de 4 o 5 años de mi vida. Estoy esperando que él sea tan amable de prologarlo si es que está satisfecho con mi trabajo. Entre los temas que podemos encontrar son la administración de México como una herramienta social para lograr objetivos institucionales, en donde propongo por qué es importante retomar valores, cosmovisiones, eticidades, moralidades del México antiguo para formar rostros y corazones verdaderos en una labor de guerreros y guerreras como verdaderos guerreros toltecas o tlamatinimes, formadores de rostros y corazones verdaderos, retomando cuestiones vitales y fundamentales como es la conciencia, la voluntad, el sacrificio, el trabajo por mérito, el reconocimiento del trabajo bien hecho, el esfuerzo propio de las personas. Propongo también un análisis de los retos y desafíos de la RIEMS en el tiempo de la reforma educativa de Peña Nieto, que a mí me tocó vivirlo en carne propia. Para mí fue un proceso muy coercitivo, muy obligatorio, muy punitivo, y para mí fue una reforma educativa más que laboral, más que pedagógico, psicopedagógica, laboral al 100%, ¿no? Hago también unas reflexiones en este libro de conocimientos, de procedimientos, de actitudes, de habilidades, de experiencias de la maestría en Ciencias de la Educación que tomé en Universidad de TAC, en la sede de Coacalco, en línea.
Desde ahí yo empecé mi experiencia con la administración, con la educación en línea, cuando no había pandemia, cuando la gente no confiaba en la educación en línea. Y bueno, ahorita estamos asumiendo el reto de dar las clases y tomar las clases online, ¿no? Porque pues la pandemia no permite otra cosa, ¿no? Estamos con la política del Hugo López-Gatell de quédate en casa, pues tenemos que trabajar desde la casa, ¿no? También propongo una estrategia para fomentar un liderazgo educativo efectivo a nivel educativo dentro del sistema educativo mexicano. Aquí lo enfoco desde la RIEMS o Reforma Integral de la Educación Media Superior, porque pues yo soy un docente que sirve a un sistema de medio superior, ¿no? Pongo un ejemplo también de cómo se planea educativamente, cómo se lleva a cabo una planeación educativa en México ante contextos de pandemia, ante un nuevo contexto político, económico, social como el que está representando la cuarta transformación, así como cómo hacer una gestión escolar efectiva. Y pongo como caso de éxito a lo que he experimentado, el laboratorio pequeño de experimentación que he llevado a cabo yo con mis grupos a lo largo de 13 años de servicio en CECITEM Ecatepec 2 como sistema educativo de nivel medio superior. Haciendo un análisis FODA de proponiendo estrategias a implementar para combatir la deserción escolar y aumentar la matrícula escolar bajo la política de la nueva escuela mexicana de excelencia educativa, implementando también el seguimiento al plan estratégico, cuáles serían los indicadores ideales para evaluar el desempeño, para una planeación estratégica, un plan de identificación de retos y oportunidades para los próximos años y el crecimiento del sistema educativo. También hago un análisis desde las organizaciones internacionales, cuáles han sido los retos y desafíos de las reformas educativas en México, según las recomendaciones o imposiciones de organismos como OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, etcétera, ¿no? Y por último hago mi propuesta, cuál creo que son los enfoques en la docencia ante el reto de la nueva escuela mexicana, cuáles son las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, los principales enfoques de aprendizaje en el mundo y un México en un contexto sociocultural. Algo muy importante que creo que es una humilde aportación de mi trabajo es que hago un compendio de las principales teorías psicopedagógicas que están en boga o que están a la vanguardia para poder enfrentar con éxito el enfoque del modelo del aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo constructivista más allá del sistema educativo de por competencias, porque yo estoy de acuerdo con el maestro Prudenciano Moreno. Él dice en la obra que les acabo de citar que no podemos conalepizar al sistema educativo mexicano y querer e intentar que todos los sistemas educativos trabajen por competencias, que eso es un error garrafal, que no puedes generar y decir que las habilidades socioemocionales son un conjunto de competencias psicosociales, que eso es un error tremendo. Que sí está bien educar desde la educación por competencias, por las demandas del mercado laboral, por las demandas del sistema capitalista, porque estamos formando estudiantes técnicos profesionales, pero no podemos formar por competencias a un niño de preescolar, a un niño de primaria, a un niño de secundaria. Que también el hecho de formar por competencias y permitir que organismos como la NUYES, ECOPEMS, entre muchos otros, entren a la administración del sistema educativo de nivel superior, pues es un riesgo de privatizar la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, aquí humildemente hago una breve historia de la educación náhuatl y su relación con el constructivismo social. Esto de la breve historia, los objetivos de la educación en el náhuatl, lo retomo del libro de, permítame, lo retomo de la obra del maestro Everardo Lara González, un modelo matemático náhuatl, o el origen de México desde su matemática y tradición en peligro de extinción, tradición cultural histórica de la ciencia matemática en Mesoamérica, un modelo educativo que fue diseñado como réplica del universo, Everardo Lara González, lo retomo de aquí, y él lo sabe, para que no digan que es plagio.
De hecho, por eso le estoy pidiendo a él que fuera tan amable de prologarme mi obra, ¿no? Aquí, tradición, cultura histórica y cosmovisión, breve historia de la educación náhuatl, relación con el constructivismo social. De aquí retomo y adapto a mi experiencia, a mi conocimiento, a mis habilidades, a la nueva escuela mexicana. Desde el instrumento matemático, lúdico, creativo, innovador, desde la técnica matemática conocida como el Nepohualtzin, mis venerables cuentecitas, de las cuales, si me siguen en mi canal de Educal y Capacitación o Chicoaziquiyawit, ustedes ya sabrán de mi trabajo, ya sabrán cómo he trabajado el Nepohualtzin en instituciones educativas tan importantes como el propio CECITEM Ecatepec 2, aunque no ha sido en toda la escuela. He hecho laboratorios de experimentación en asignaturas como ética, logística, filosofía, ciencia, tecnología, sociedad y valores, economía, administración. También mi hermano Alejandro Cruz me dio la oportunidad de ir a dar un taller a jóvenes de creatividad y educación especial en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con el apoyo del coordinador de pedagogía, el licenciado Miguel Ángel del Río, al cual aprecio mucho y le agradezco mucho su apoyo. También el compañero Everardo Lara me ha dado la confianza y me abrió la puerta para invitarme a dar un taller a CONALEP Cuautitlán Izcalli, en el plantel Bernardo Riojas Acosta, creo que está ahí por el municipio de Cuautitlán. Aquí en Ecatepec he trabajado con la Asociación Civil Cuatro Rumbos por Ti de abogada Ivonne, y he trabajado también esto. Entonces, he trabajado este instrumento matemático por alrededor de 4 o 5 años con muy buenos resultados. También este instrumento matemático lo ocupaba en clases presenciales de cursos de ingreso a preparatoria y universidad, y ahorita estoy haciendo pequeños laboratorios de experimentación para ocuparlo a la distancia. También en los talleres que he impartido de ética en CECITEM, también ya les he tratado de explicar el instrumento del Nepohualtzin vía remota, o sea, vía síncrona con los jóvenes, y con muy buenos resultados. Los jóvenes han quedado muy encantados, muy fascinados con la técnica, y se han divertido mucho y le han podido bajar un poquito el estrés, el divirtiéndose haciendo sus nepohualtzinsis artesanales, ¿no? Entonces, bueno, también aquí en este capítulo, en Nepohualtzin como una herramienta pedagógica, matemática, filosófica e intercultural para el éxito de la nueva escuela mexicana, en este capítulo pues yo pongo cómo puedo utilizar el Nepohualtzin para enseñar desde la nueva escuela mexicana y sus pilares, que ahorita vamos a ver a continuación. También en este capítulo de disciplina o áreas de conocimiento que se pueden enseñar con el Nepohualtzin, explico qué disciplinas, categorías o áreas del conocimiento se pueden enseñar con Nepohualtzin, con algo que está pidiendo mucho ahorita la nueva escuela mexicana, que el modelo educativo de Enrique Peña Nieto falló, fue torpe y no fue inteligente para poder lograrlo, la transversalización. ¿Cómo puedo lograr que un conocimiento de historia, matemática, economía, administración, se vinculen entre sí? Lo que se trabaja en los conocidos cuerpos colegiados de los centros educativos, para darle promoción, para darle difusión y para que los niños y adolescentes le agarren amor, le agarren pasión y se interesen por el amigo Nepo, como yo le llamo en algunos videos de TikTok que he subido a @guerrero-tolteca con K 1320. Hice 2 canciones de Nepohualtzin. Una le puse Vamos a bailar con el Nepo, y a otra El Nepo número 13. También aquí hablamos de técnicas psicopedagógicas a la vanguardia, como aprendizaje acelerado, inteligencias múltiples, sus ventajas, sus desventajas, formas de implementarla, inteligencia emocional, elementos de la inteligencia emocional, objetivos que persigue la alfabetización emocional en el siglo XXI, y la tan importante programación neurolingüística, ¿no? Para que haya congruencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos, sobre todo en estos contextos de pandemia, los estilos de aprendizaje, las características de cada estilo, pongo una tabla de cada uno de estos estilos, las facilidades y obstáculos a lo que se enfrentan los maestros y estudiantes al trabajar bajo estos estilos de aprendizaje. Ojo, no es lo mismo
canales de aprendizaje, que es lo que tiene que ver con lo visual, lo auditivo, lo kinésico, kinestésico, con los canales de aprendizaje, con los estilos de aprendizaje. Son cosas muy diferentes. Aquí las diferencio y aquí detallo. También hago una recomendación de cómo mejorar cada estilo y la importancia de utilizar mapas mentales, mapas conceptuales, la importancia de la herramienta de la tutoría grupal, el rol del docente y la importancia de herramientas constructivistas, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, que le estamos mandando los trabajos, las actividades vía Classroom a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, yo les voy a plantear un proyecto de que hagan ahorita que de administración de empresas o temas de administración, de que hagan una empresa con impacto social. Y ahí les voy a aterrizar a que hagan todo lo que tiene que ver con las fases del proceso administrativo, las fases del plan de negocios, su prototipo, las estrategias de promoción, etcétera, ¿no? Está muy interesante, a mí me encanta ese taller, darlo, y siempre trato de esforzarme más y dar más de lo que doy, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy buscando simuladores para hacerlo más práctico, softwares para enseñarles cultura financiera, libros en PDF, ebooks. De hecho, por eso fue el objetivo de hacer este libro electrónico. Yo creo que este libro no va a salir al público así en físico, ¿no? Porque pues, no se trata de darle más en la torre a la madre naturaleza, talando más árboles. Se va a buscar una forma de una distribución gratuita o por medio de donativo o mediante los talleres. Este libro se va a empezar a difundir como un arma, como un chimali de la guerra, de la batalla que estamos sosteniendo los maestros mexicanos en esta pandemia para poder salir adelante, ¿no? Yo voy por mi tercer semestre consecutivo de dar clases en línea. El estudio de casos también es muy importante, ¿no? Los casos, la comunidad de indagación que manejé mucho en asignaturas como ética, lógica y filosofía, pequeños cuentos, pequeñas historias que se analizan y con preguntas detonadoras para que los adolescentes, las personas, pues sepan, ¿no? O sea, ¿por qué es importante vivir mi sexualidad? ¿Por qué es importante la vida política y democrática en México? ¿Por qué es importante darle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, ahí estamos buscando una educación intercultural, transversal, más integral, más completa, menos acartonada, menos estandarizada, ¿no? Bueno, también algo que está muy en boga ahorita, que pues bueno, es parte de los modelos neoliberales capitalistas del sistema educativo mexicano, que es la educación dual. Por algún lado sí, se forma por competencias a los estudiantes, pero también por otro lado se les da la oportunidad de empezar a tener su proceso de prácticas y experiencias laborales en el contexto, pues sí, ¿no? Laboral. De ahí viene de la mano los programas de jóvenes construyendo el futuro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, etcétera, ¿no? Entonces aquí también explico, basándome en la información oficial, qué onda con la educación dual en México, hacia dónde va, cuál es su oportunidad, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, qué tan confiable es. También yo a lo largo de mis años de experiencia, en algún momento yo llegué a trabajar en Cecati 90 como asesor de incubadora de negocios de base tradicional aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, fue parte de mis experiencias de vida. Y bueno, aquí también retomo la importancia del modelo de incubación de negocios. De hecho, algo que a mí me gustaría, pero pues no depende de mí porque yo no dirijo la institución, pero sí podría entrar como una probable recomendación, hacer un modelo de incubación de negocios en mi bachillerato, en mi sistema educativo a futuro, ¿no? De hecho, yo ahorita el proyecto de Educal y Capacitación lo tengo incubado en Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual me encuentro cursando actualmente el penúltimo módulo de financiamiento social para poder concluir y probablemente al final meterme un proceso de incubación para crear de la mano de la nueva escuela mexicana un modelo alternativo que rompa paradigmas, que innove y que dé una oferta de valor que valga la pena desde un enfoque social a los estudiantes en México, ¿no? Y a toda aquella persona que quiera aprender, que quiera estudiar
que quiera lograr alguna meta, ¿no? Porque también estamos manejando un proyecto llamado Filosofía Tolteca o Pedagogía Tolteca o Liderazgo Tolteca, ¿no? Que es una forma en la cual nosotros tratamos de formar con dignidad, tratamos de formar con equidad, con conciencia, con equilibrio, con armonía a las nuevas generaciones, sin caer en rollos de religión o rollos de fanatismo o de adoctrinamiento, ¿no? Entonces aquí propongo modelos de incubación, cuál ha sido mi experiencia en la educación en línea o a distancia, cuáles han sido las herramientas que yo he tratado de implementar o de llevar a cabo, ¿no? También acabo de tomar un diplomado, gracias a la invitación de mi sistema educativo CECITEM, un diplomado en empoderamiento docente desde las TICs para enfrentar la pandemia, ¿no? Esta pandemia para mí fue muy, pues, benéfica. Ahora sí que yo no voy a decir como el presidente de México, un error garrafal de me cayó como anillo al dedo. No, me cayó como el anillo al dedo. Pero me benefició porque me permitió continuar dando mis clases en línea y combinarlas con el tomar un diplomado en línea. Debido a que no hubiera sido así, me hubiera tenido que ir yo hasta Ciudad Universitaria todos los días en la tarde, regresar muy noche a su casa acá por Ecatepec, y iba a estar fatal, ¿no? Sobre todo porque ahorita estoy en unos procesos de cambio de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto tomé 2 diplomados, el diplomado en empoderamiento docente desde las TICs y todo esto, lo que es Google Education y todo esto, los sistemas informáticos, los sistemas computacionales, clases digitales, todo eso, y un diplomado en emprendimiento social, ¿no? Precisamente para empoderar estos proyectos. Y bueno, esto me ha ayudado a vertir esta experiencia. Quiero que sepan que este libro yo lo empecé a escribir en el año 2015 como una frustración, como un desahogo que yo sentía de que fue injusta la evaluación educativa del señor Peña Nieto, ¿no? Fue injusta y no se me dio lo que me correspondía, la verdad. Entonces lo dejé que pasaran los procesos y todo, luché de la mano por el cambio político, social, democrático del país, salí a las calles, hice propaganda, lo que fuera y necesario, me la jugué y lo logré, cuidé urnas y bueno, ya llegó el modelo educativo mexicano nuevo, ¿no? Entonces, bueno, quise ver eh, cómo podía empatar ese reto de la reforma educativa del modelo 2017 con el reto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que está por empezar ahorita, ¿no? Que está por empezar ahorita. Entonces, bueno, con toda esa experiencia, yo agarré y dije, bueno, ahora qué nos está tocando vivir con este señor, Obrador, ¿no? Pues la pandemia, entonces, bueno, aquí pongo recursos y herramientas tecnológicas o didácticas como diseño de material educativo, cuál debe ser la actitud de nosotros los docentes, maestros y maestras mexicanas, que dicen que se está revalorando nuestra labor magisterial para la formación de las nuevas generaciones ante las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, cuál es el componente cognitivo-conductual, cuál debe ser nuestra actitud innovadora, por qué muchos maestros y maestras mexicanas nos estamos resistiendo al cambio y no queremos o no creemos en la educación en línea, ¿no? También la importancia de eh, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, el empoderamiento de las nuevas generaciones, de las nuevas organizaciones políticas, culturales, empresariales por medio de las redes sociales, los riesgos, la, la puerta de desarrollo del ciberactivismo y los propósitos, las tecnologías del empoderamiento y la participación ciudadana y su integración al ambiente educativo, las aplicaciones para impulsar el empoderamiento y la participación digital, y sobre todo este tema tan vital que estamos viviendo hoy, el aula invertida y el modelo educativo híbrido. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo llevarlo a cabo? El aprendizaje ubicuo y algo muy importante también que está ahorita en boga, que es la gamificación. Eso de la gamificación quiere decir que a pesar de estar en línea a distancia, podemos utilizar aplicaciones de Play Store, podemos utilizar aplicaciones de APK para poder mandárselas a nuestros estudiantes y poder jugar con ellos en línea o mediante plataformas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Laboratorio Quimbomba tenemos una
APK de Nepowatzinsin para celular Android, y tenemos un software también para poder generar una interacción con el estudiantado, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está, ya he hecho algunos videos con ella, demostrando su funcionamiento. A veces me he equivocado, sí, pues no soy perfecto, pero esto es de práctica, ¿no? Pero el chiste es que utilizando Nepowatzinsin, avanzando y regresando maíces, nosotros podemos aprender matemáticas de una forma más lúdica, de una forma más interesante, dinámica. Ponemos a trabajar nuestro cerebro, cultivamos y hacemos nacer nuevas neuronas, generamos un aprendizaje síncrono, sináptico importante, ¿no? Entonces, bueno, ya para culminar la presentación de mi libro, tenemos y hablamos también de lo que es la gimnasia cerebral, la importancia de la activación física y sobre todo de una herramienta que ahorita en pandemia hemos estado utilizando bastante los docentes mexicanos, que es la meditación, ¿no? La meditación como una arma para combatir la depresión, la falta de voluntad, el estrés sobre todo al que estamos siendo sometidos en estas clases virtuales, ¿no? Entonces, bueno, aquí está mi libro, Maestros y Maestras de México. Es un regalo para ustedes, es un arma educativa que les va a permitir generar un mayor desarrollo, un mayor conocimiento de qué es lo que estamos enfrentando actualmente en esta pandemia y sobre todo los que van a hacer su proceso de ingreso o selección a UCICAM, ya sea que vayan a ingresar al sistema educativo mexicano en alguno de los niveles, ya sea que se vayan a promover algún puesto directivo o una promoción horizontal o concursar por horas adicionales. Bueno, aquí está mi humilde aportación para que durante esta pandemia y estos procesos de selección no sea un calvario como lo fue durante la reforma educativa de Peña Nieto, que nadie nos dijo por dónde venía el tiro y nada más sentimos el golpe y cada quien se rascó con sus propias uñas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que tomar cursos de actualización, de capacitación y desembolsar dinero de mi propia bolsa porque pues nadie me dijo por aquí viene el asunto, ¿no? Ahorita, pues como yo ya aprendí en carne propia todo esto, estoy tomando la alternativa de darles esta herramienta psicopedagógica para que ustedes tengan mayores armas y puedan vivir un proceso pues más relajado, ¿no? No con menos compromiso, no con menos actitud, porque recuerden que no es nada más entrar al sistema educativo por la lana, por la plaza, por las prestaciones, sino es por dar un servicio al pueblo de México y a sus estudiantes y por ser agentes de cambio verdadero para mejorar nuestra nación, ¿no? Digo, al menos esa es mi visión. Estoy buscando lo de la nueva escuela mexicana, el capítulo de la nueva escuela mexicana, para poder comentar sobre eso y finalizar con un cuento, una fábula del libro de mi amigo Gerardo Lara, que a mí me encantó, ¿no? Que es como que un balde de agua fría para, para, para los directivos, para los administrativos, para los docentes mexicanos, y que nos caiga el 20, ¿no? De que ya la educación en México ya cambió y que la forma de educar actualmente desde políticas globales, estándares, pues no nos está funcionando, ¿no? Que por más que presionemos a los estudiantes que tienen que pasar planea, que tienen que pasar PISA, si no les damos las herramientas adecuadas y si no los sensibilizamos y si no los hacemos entrar en un proceso de conciencia y de cómo va a beneficiarlos, pero desde sus cosmovisiones o culturas o desde su propia identidad y formación filosófica, pues jamás va a funcionar, ¿no? Jamás va a funcionar. Ellos van a seguir diciendo, pues, si quieren sacar la excelencia, si quieren sacar y volver a ser el sistema educativo número uno a nivel estatal, pues hagan el examen ustedes. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Pues a fuerza ni los zapatos, ¿no? A fuerza ni los zapatos. Entonces, bueno, permítanme. Vamos a ver. No, esta ya es una estrategia. Está como la mitad, maestros. Está como la mitad.
Lo que es la nueva escuela mexicana, que pretende, acá está, mira, enfoques en la docencia, 109. Ok. Pero en esencia es eso, o sea, la prioridad de la nueva escuela mexicana es que ahora sí, de una vez por todas, los estudiantes mexicanos entiendan lo que leen, aprendan matemáticas, las dominen, no solo a nivel aritmético, porque muchas veces desde el nivel aritmético vienen los problemas. Aquí el de Powhatan sí nos puede ayudar a hacer sumas sucesivas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los compromisos de la nueva escuela mexicana? Ahora sí, hacer a la educación pública laica y gratuita y de excelencia, ya no de calidad. La diferencia entre una escuela o un ser humano de calidad o de excelencia es que pues el término de calidad venía desde contextos empresariales, de competitividad y todo eso, y pues no somos productos para tener o no tener calidad, somos seres humanos que nos vamos formando dignamente a través de un proceso de formación continua. Entonces un proceso de excelencia en lugar de calidad se me hace más pertinente porque es un proceso de mejora continua, un proceso en el cual se va integrando a un ser humano dignamente hasta complementarlo, hasta completarlo, desde que es medio, como si fuera una fracción, hasta que es un tlacael, el que es un ser humano completo, ¿no? Entonces se busca la excelencia en todos los niveles educativos de México bajo la premisa de que la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho para el pueblo. Mejorar las estructuras y modelos de alimentación en todas las escuelas de educación básica en las zonas marginadas del país. Ojalá que ahora sí pase, que se deje de comercializar comida chatarra. Todos los estudiantes de nivel medio superior recibirán una beca independiente del promedio mensual de 3,600 para combatir la pobreza y evitar la deserción escolar. Ya está pasando, ¿no? Ahora lo que nos falta es educar o reeducar a los adolescentes o a los jóvenes para que su beca la gasten o la administren adecuadamente. De ahí la importancia de la cultura del emprendedurismo y la cultura financiera, sobre todo. ¿Por qué? Porque, pues, muchos se quejan de que no tienen celular, no tienen internet, no tienen... Pues yo no sé, ¿verdad? Probablemente pueden ocupar la beca para eso, ¿no? Sobre todo si quedaron desempleados, sobre todo si no hay economía en la familia. Digo, sé que es un contexto muy difícil y yo lo entiendo, pero pues simplemente hay que ayudar a los jóvenes a encaminarlos, a enfocarlos y a recomendarles que administren bien esa beca, ¿no? Que viene de nuestros impuestos y que deben de saberla valorar y saberla administrar para que ellos puedan seguir dignamente con su proceso de formación educativa. Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudian en escuelas o universidades de educación superior obtendrán una beca de 2,400 pesos mensuales, no habrá rechazados y el 100% de inscripciones, ¿no? De ahí viene el reto de las 100 universidades Benito Juárez que ya se están construyendo. El fortalecimiento de las escuelas normalistas y universidades pedagógicas nacionales para actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esto es lo más importante, mis queridos y estimados maestros y maestras de México. ¿Por qué? Porque antes la reforma educativa de Enrique Peña Nieto decía que cualquiera podía dar clases siempre y cuando tuviera una licenciatura y dejaba de lado a la educación normalista, incluso quería matar a la educación normalista. Ahorita la reforma educativa de este presidente está revalorando y está volviendo a empoderar a la educación normalista y sobre todo a la Universidad Pedagógica Nacional. Ajá. Se cancela la reforma educativa de Peña Nieto, haciendo uso de facultades del Poder Ejecutivo para detener afectaciones laborales y administrativas. Elaborar conjuntamente con maestros, padres de familia, pedagogos y especialistas un plan de mejora educativo, es al que les digo que a mí sí me invitaron, por eso me atrevo a hacer esta propuesta. Aunque no soy un maestro muy famoso, muy conocido o muy reconocido o que va a grandes foros, para mí sí fue un honor que me hayan invitado como asistente a hacer esta pequeña aportación. El gobierno no intervendrá en la vida de las organizaciones para garantizar una democracia sindical y formación de vida. Se retomarán las propuestas alternativas de educación de cada entidad federativa ha impulsado, como el plan para la transformación del estado de Oaxaca. De hecho, en Oaxaca ha estado pegando en los últimos
meses esto de la nueva escuela mexicana, Nepohuatzintzin, los talleres interdisciplinarios, transversales, culturales, ¿no? Se suspenderán las cuotas que pagan los padres de familia para mantenimiento de las escuelas y el gobierno. Y bueno, estos son los 10 puntos que salieron de lo que se conoció como los acuerdos de San Pablo Guelatao, ¿no? Cuando el presidente Obrador fue a platicar con los amigos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para poder llegar a estos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos al final se plasmaron y se plantearon en lo que se conoce hoy como la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. De esta forma, la NEM viene a convertirse en la estrategia del Estado mexicano para garantizar el derecho a la educación en todo el trayecto de una vida de los 0 a los 23 años de edad de las mexicanas y mexicanos, así como jóvenes y adolescentes, teniendo como máximo objetivo el promover un aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo, a lo largo de su trayecto de formación desde su nacimiento hasta que concluyan sus estudios, adaptándola a las necesidades y requerimientos regionales de la República. Hay pilares o principios de la nueva escuela mexicana, que son fomentar una identidad y un orgullo por México, fomentar el amor a la patria, recordar que todo es dual, si hay padre hay madre, además de aprecio por nuestras diferentes civilizaciones y culturas milenarias, compromiso con nuestros valores plasmados en Carta Magna, responsabilidad de los ciudadanos, que se está viendo ahorita, ¿no? Que el maestro ya no es el único responsable del proceso educativo de los hijos, también los padres, también los tutores, también los directivos, también los administrativos, pero sobre todo los padres. Ahorita ya los padres están del otro lado y ya tuvieron la oportunidad de ver cómo no es tan fácil darles clases a sus hijos y hijas en espacios áulicos físicos, cómo no es tan fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tuvieron que entrar a ayudarnos a complementar ese proceso con habilidades como la amistad, la bondad, la fraternidad, la generosidad, la gratitud, la honestidad, el humanismo, la humildad, la igualdad, la justicia, la laboriosidad, la lealtad, la libertad, la perseverancia, la prudencia, la reciprocidad, el respeto, la solidaridad, la superación personal, la tolerancia sobre todo, que a muchos maestros en estas clases en línea, que no estábamos acostumbrados a dar clases en línea y a dar la cara a otros, pues se nos ha ido o se les ha ido y han ofendido, han humillado, le han faltado al respeto, no han sido tolerantes, porque no estaban acostumbrados a estos medios o porque están sujetos a mucho estrés o porque de plano sí hay adolescentes, hay grupos, hay jóvenes que están abusando de la pandemia, de la contingencia y a como de lugar quieren hacer quedarnos mal como maestros y maestras mexicanos. Yo no soy nadie ni quien para juzgar, simplemente ahí dejo la reflexión, ¿no? Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado y el que nunca se haya equivocado. Como el que decía Albert Einstein en alguna frase, solamente no ha fracasado y no se equivoca quien no intenta nada. La honestidad, muy importante, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad del ser humano, yo siempre lo he dicho, si pierdes la dignidad como ser humano, ya no tiene caso nada. Y muchas veces me he metido en graves problemas y en conflictos, incluso con autoridades educativas, por defender mi dignidad, por no tener un mismo punto de vista. Pero así es esto, promoción de la interculturalidad, que creo que es lo que más nos permite la nueva escuela mexicana, ¿no? Sí está bien, hay que seguir las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO, de generar una cultura rica, diversa, poseer un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz, ok, sí, pero primero que conozcan mi cultura, mi identidad, la cultura de su país, de su amado México, de su México, y ya después que conozcan la cultura de los demás países. Por ejemplo, dentro de este laboratorio Quimbomba y dentro de esta Educal y capacitación, nosotros estamos proponiendo hacer talleres interdisciplinarios donde usemos diversos ábacos o cómputos o matrices de cómputo para enseñar a las nuevas generaciones. No solo el Nepohuatzintzin, no solo el ábaco Shoti ruso, también el ábaco Swampán chino, también el ábaco Soroban japonés, la cuadrícula maya, etcétera, ¿no? Se trata de hacer una diversidad cultural, desarrollando la fuerza psicomotriz de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes, con respecto a un crecimiento social, cultural, más allá de lo económico, un crecimiento intelectual, un crecimiento afectivo, moral, espiritual, un crecimiento muy enriquecedor, ¿no? La promoción de la cultura de paz también es algo muy importante,
formar a los educandos en una cultura de paz que favorezca el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda. Aquí creo que está la estrategia que entendieron mal algunas personas del abrazos no balazos. A los jóvenes hay que darles una oportunidad, a los jóvenes hay que darles una segunda oportunidad, un derecho de réplica, siempre. Ajá. Entonces hay que ver la manera de cómo formar jóvenes más constructivos, más solidarios, que sean capaces de lidiar conflictos más allá de la violencia, de llevar una convivencia sana, ¿no? Para poder abonarle a los objetivos de la Agenda 2030 de la cultura internacional de paz, ¿no? Un mundo en paz. Digo, está canijo formar un mundo en paz cuando estamos en una plena guerra viral, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que pues debatiremos más adelante. Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Eso también es muy importante. Enseñándoles el cómputo azteca, el cómputo maya, el nepohualtzin, le podemos enseñar a las nuevas generaciones a amar a la madre tierra, a respetar el medio ambiente, a conocer su cuerpo, a conocer los astros, a saber que son uno con el universo. Entonces podemos promover una conciencia ambiental para favorecer la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático, el desarrollo sustentable y sostenible, retomando los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que son de suma importancia para desarrollar acciones para poder cumplir con el objetivo 13 de acciones por el clima, de la mano con el 14 de vida submarina y el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres, así como el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. El sentido de pertenencia nacional e intercultural es clave en este apartado para que gracias a los valores las y los estudiantes puedan sentirse parte de algo más grande que ellos y les genere motivación de involucrarse activamente en la protección y desarrollo sostenible del mundo, ya que no solo es hogar, sino también origen de alimento, techo, vestido, recursos locales, intercambiables, etc. Revalorización del magisterio, que creo que aquí está el punto clave y más importante de este nuevo modelo educativo. Contempla en otras acciones la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de los maestros y maestras de México para su ingreso, su promoción, su reconocimiento y su retiro. Fíjense cómo sí han cambiado las cosas. Antes nada más era o te evalúas o pierdes tu plaza. Y si no pasas en la tercera oportunidad, te vas de administrativo. Cuando para lo que nos hicimos nosotros o para lo que nos gusta hacer es la docencia. Interactuar con la gente, formar, educar, concientizar, reflexionar, etc. Ahora, pues, si alguien quiere promoverse, pues adelante, está en todo su derecho, lo quiera hacer o no lo quiera hacer, ¿no? Pero ya no es obligatorio, ya es un proceso voluntario y ya es un proceso más justo, equitativo. Se considera la convocatoria y selección de los mejores candidatos y el mejoramiento de la formación inicial, partiendo de la reestructuración organizacional de la planta docente y directiva y de contar con la infraestructura suficiente para las escuelas normales del país. La formación inicial se hace extendida a los profesores de educación media superior, quienes han carecido de ella. En revalorización de los maestros y maestras se mejoran los programas y procesos de desarrollo profesional de los maestros y maestras en servicio, se reforman los esquemas de actualización y capacitación para transformarlos en ofertas que recuperen verdaderamente las preocupaciones pedagógicas cotidianas y las necesidades prácticas de los maestros y las maestras. Adicionalmente, la oferta se dirige no a escala individual, sino a los colectivos docentes de escuelas y planteles con el propósito de generar visiones comunes y proyectos compartidos que permitan la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje y sientan las bases sólidas para el desarrollo del ANE. Infraestructura. Que bueno, pues ahorita, antes, ¿cuál era el problema? Y a lo mejor fue plan con Maya, no lo sé. El problema era que no había infraestructura física. No hay aulas suficientes para todos. Por eso hay rezago educativo y por eso hay mucha gente fuera de las escuelas, a pesar del programa de la escuela al centro o la escuela es nuestra. Ahora el problema es que no hay infraestructura tecnológica. No todos tienen internet, no todos tienen computadoras, no todos tienen celulares. O sí, no lo sé, ¿verdad? Porque como que sí está raro que cuando estábamos en aulas presenciales no pelaban nuestras clases porque estaban jugando, escuchando música, whatsappeando, platicando con sus amigos por redes. Y ahora resulta que ya estamos en clases en línea y queremos empoderar todo lo que es las TICs y ahora resulta que no tienen herramientas. Está como que contradictorio, pero bueno. Infraestructura. La ANEM cuenta con una infraestructura adecuada para promover el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un espacio seguro con ambientes propicios en el que se vive en una cultura de paz. Gobernanza. La gobernanza se percibe como la participación de la sociedad
y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional, sin perder de vista el rol y papel de cada uno de ellos. Se redefine a fondo el sistema educativo nacional para que todo el aparato administrativo se ponga al servicio de la escuela. Todos los servicios para su buen funcionamiento deben organizarse para lograr la formación integral de niños. Objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión del contenido. Ahora sí, en esta reforma educativa, en este nuevo modelo educativo, sí se está revisando el contenido, sí está habiendo una modificación y mejora de los marcos curriculares comunes. Y hay orientaciones psicopedagógicas también, ¿no? Gestión escolar participativa y democrática, práctica educativa el día a día, diagnóstico de un grupo, organización de contenidos, selección de estrategias metodológicas, evaluación, pero ya no punitiva, ya una evaluación más consciente, más congruente, trayectorias de formación de los estudiantes, gestión escolar, práctica docente, sistema educativo, evaluación diagnóstica. Entonces, pues bueno, esta es la propuesta educativa que hago yo, el profesor Ángel Cruz, para enfrentar la nueva escuela mexicana en estos contextos tan difíciles de pandemia. A continuación vamos a hablar de el libro de mi amigo Everardo Lara González y sobre todo de su propuesta de las peripecias de una docente o un docente mexicano, ¿no? Todo lo que debe enfrentar un maestro mexicano. Hace un cuento llamado Un sueño caminante que a mí me encanta, está muy largo. Todo este material es totalmente gratuito, de divulgación cultural, de divulgación pedagógica, y me lo pueden pedir a mis redes sociales, a mi número celular que voy a dejar ahí adjunto en la página de YouTube que ahorita voy a generar, para dignificar la educación, ¿no? Por ejemplo, aquí el maestro nos explica cómo hay numerología y hay números y hay filosofía en la ofrenda de los muertos, ¿no? ¿Qué significa el número C o 1? La esencia del origen, la llama en las velas, recuerda la primera luz del sol. ¿Qué significa el petate? La unión con el universo, el copal, el cempasúchil, la importancia del maíz y los frutos. Por ahí hay un cantito que dice: conozco mis raíces desde el Nepohuatzin, calculando la raíz cuadrada, soy hijo del maíz, orgulloso yo me siento de este gran país, sin maíz no hay país, ¿no? Aquí vienen algunas reflexiones matemáticas, que es la principal habilidad o que quiere que la nueva escuela mexicana que dominen las nuevas generaciones. Cuando la matemática correspondió a un modelo educativo para ordenar los campos sutiles de la humanidad, correspondieron a la cuenta que representa la acumulación de emociones, sentimientos y el florecimiento de la belleza de la creatividad humana. El 400 de la numeración náhuatl es la cuenta del incalculable Francisco Javier Clavijero. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Galileo Galilei. Objeto de las matemáticas son el número y el espacio abstracto. El ser matemático es un ser aún sensible, aunque abstractamente. Federico Hegel. Cuando las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son exactas. Cuando son exactas, no se refieren a la realidad. Albert Einstein. Y así. El propósito de Matemática y Tradición en Peligro de Extinción es exponer la tradición cultural histórica de las matemáticas como ciencia en Mesoamérica y la educación náhuatl como consolidación de la tradición matemática y réplica del orden del universo, al aplicar el propósito de las matemáticas. Además, presenta un análisis acerca del peligro de perder el sentido de la tradición. Para ello tomaremos como referencia el constructivismo social, que surge como una corriente epistemológica derivada de las ideas de Lev Vygotsky, quien ubica la acción humana en ámbitos culturales. Históricos e institucionales como estrategia del aprendizaje para recrear el ambiente social y cultural de antes de la colonia. Con ello, el alumno desarrollará por medio de los mensajes de dicho conocimiento símbolos un análisis, razonamiento e interpretación de situaciones en la vida tradicional de los pueblos del continente americano en el proceso educativo humanista, con un enfoque intercultural, y recuperará el amor por la sabiduría desde nuestro origen hacia las nuevas generaciones. Tendrán acceso a la estructura de un sistema de pensamiento evolucionado de la tradición mesoamericana, el cual guió a esas culturas hacia un importante florecimiento gracias al ambiente social cultural cuidadosamente implementado. Y bueno, propone un cuento de las peripecias de un
de una maestra que está frustrada, que está estresada, porque sus estudiantes no aprenden matemáticas, ¿no? Que hace el análisis de todo el sistema educativo mexicano a nivel preescolar y se hace preguntas y se frustra. Y me gusta el cuento porque a muchos de nosotros nos puede haber pasado en alguna asignatura de que por más que nos esforzamos, por más estrategias dinámicas, herramientas que buscamos para que los jóvenes, los estudiantes aprendan, pues no lo logramos, ¿no? Y nos jalamos los cabellos. Porque nuestras autoridades educativas nos dicen busquen estrategias, y a nosotros se nos acaban las estrategias o ya nos acabamos hasta el hígado y las estrategias no funcionan o no llegan, ¿no? Y creo que la estrategia es el humanismo. Creo que la estrategia se llama tolerancia, empatía. Creo que la estrategia se llama innovación. Creo que la estrategia se llama contextualización de las problemáticas del estudiante, ¿no? Y del sistema educativo, ¿no? Oye, Leo, ¿cómo estás? Rápido, ¿ya viste los resultados de evaluación de los niños? Sí, también los míos. Pasaron 4 solamente. No, pero no puede ser normal. Siento que algo no lo estoy haciendo bien. Es que no puedo no preocuparme. No puedo hacer que los niños aprueben esa evaluación. Parece que no aprenden. No, no es que sea nueva. Es que quise ser maestra para enseñar y enseñar es que los niños aprendan. Pues sí, supongo que no se puede hacer nada. Gracias. También me voy a calificar ahora el bimestre que termines pronto. Sí, bye. Algo más se podrá hacer. No podemos ser tan irresponsables. Verónica, mujer de 23 años, llevaba 4 horas calificando exámenes, o más bien llevaba 4 horas intentando encontrar cualquier aspecto en las respuestas de sus niños. Para no poner una mala nota, sin embargo, no podía nada. No había nada de qué sostenerse. Para no ser tan cruel. Como ella se autoproclamaba. Al momento de tener que reprobar a varios de sus alumnos. Cada examen constaba de un par de hojas engrapadas con preguntas y respuestas en el anverso y reverso de la página con un total de 40 preguntas. Eran cerca de las 10 de la noche y la joven se encontraba en su mesita improvisada por todo aquel año escolar, deseando poder trascender en sus alumnos y conseguir que hicieran suyos los conocimientos modificados que debían impartir. En esa mesita había reestructurado lo que sabía para aprender versiones resumidas y tergiversadas de las materias a su cargo. Ahí tenía varios libros apilados en una especie de duelo de lo verdadero contra lo falso. El Baldor y la matemática mesoamericana enfrentaban al libro institucional. De las matemáticas parecía una de esas batallas en las que los superhéroes estaban de frente a su rival, su némesis entrañable, y en esa ocasión luchaban textos clásicos contra párrafos en los que se decía que Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, perteneció a la juventud mexicana de la última década del siglo pasado. Además, la joven se enfrentó a importantes encrucijadas. ¿Cómo explicarle a los niños que la numeración maya, base 20, corresponde a los dedos de las extremidades, si en esos libros se dice que las manos tienen 6 dedos? Al terminar de calificar, se mojó la garganta con té de tila, con pasiflora, tónico natural, que le servía para deglutir la áspera decepción y frustración al respecto. Cada uno de los días del calendario escolar se había esforzado para que sus alumnos comprendieran lo que les enseñaban. Sin embargo, era muy complicado debido a la saturación de temas y a los vagos y erróneos contenidos oficiales, sumados al desinterés por parte de los padres y a nuevos experimentos de las nuevas tecnologías, que sobreestimulan a los niños al punto de la mesmerización por atiborración. Frente a ello estaban los resultados, un conjunto de niños de primaria que en resumidas cuentas habían asimilado menos del 15% de los conocimientos. Parte de la frustración de la maestra también se encontraba en el sistema educativo, aquel que le prometieron noble y humano. Se transformó en la pesadilla de maestras y maestros, que gracias a las largas noches de insomnio y tormentos mentales eran víctimas de preinfartos o parálisis facial, por una evaluación en la que el trabajo de todos estaba en juego. Entonces las expectativas de Verónica eran desgarradas, situándola en un limbo de pesada corresponsabilidad al no poder reprobar a ninguno de sus niños. Desde luego que ellos eran los menos culpables de no tener otra opción que aprender de sus maestros en tan lastimosas condiciones. Aquella noche todo le pesaba a Vero. La realidad le asentaba golpe tras golpe mientras los recuerdos del día la torturaban y presionaban.
Aquella tarde la cuestionó al supervisor de la zona sobre la presión hacia los maestros con sus evaluaciones, la saturación de temas e incumplimiento del objetivo de hacer pensar a los niños en lugar de enseñarles a memorizar. A lo que el hombre a cargo de la escuela le respondió: pues tu interinato está en juego. Tú decides si trabajas con nosotros o no. Pero en todas las escuelas esto es igual. No por nosotros, así es el programa. Y deja de hacerte la innovadora. No nos gustan tus métodos nuevos. El método ortodoxo es más que suficiente. La maestra confundida, recargando sus mejillas sobre sus manos, una tenue luna creciente y algunas estrellas le lanzaban tímidos y coqueteos guiños convertidos en halos de luz, que entraban por su ventana, como intrusos mirones furtivos sin lograr llamar su atención, gracias a la ansiedad que no la estaba dejando dormir desde hacía semanas, coartando su resiliencia y su estoicismo. Sin embargo, también sentía estrés y culpa. Era tan responsable de toda aquella farsa educativa como el estúpido del supervisor, en cuyas manos se encontraba su trabajo. Así que fue a la cocina y abrió una caja de ginseng, cuya etiqueta prometía ser un maravilloso sedante para los pacientes estresados. Si aquel remedio fallaba, podía echar mano de las otras opciones naturales y alópatas que poseía: hierba luisa, planta de San Juan y valeriana, una caja de clonazepam y una de tafil. Contaba con todo un arsenal que le habían recomendado las redes sociales en el medio magisterial. Aquella noche, Verónica paseaba por su pequeña casa adornada modestamente, pero la música y el canto de las aves se escuchaban casi permanentemente. Su familia no había probado su deseo de ser docente. «Te vas a morir de hambre», era un reclamo constante de sus hermanas, y recibió un «esto lo haces para dañarnos, ¿verdad? Pero solo te estás haciendo daño a ti misma», por lo que hacía tiempo que no volvía a la casa donde había crecido. Lo había dejado todo por un sueño bastante romántico, pero muy honorable, el de tener ideales. El único problema era que no se encontraba en un país al que le importara el honor, el sacrificio o las buenas intenciones, sino en un país infectado por la voracidad, insensible, sin solidaridad, sin respeto, carente al brindar oportunidades a sus jóvenes de mostrar su capacidad y talento y de vivir decorosamente, en efecto, sin honor. Así que tuvo que desafiar a su propia familia para poder vivir su sueño, lo que ella creía que era su vocación, lo que la hacía completamente responsable de la afrenta que había provocado, en la que lo más doloroso no es fracasar, sino la posibilidad que tendrían sus hermanas de expresarles lo estúpida que ha sido al perder tiempo, como si ella preguntara qué opinión tenían respecto a su vida. Pensaba que su abuelo era el único que lo había apoyado, hace unos pocos años, para un día convirtiéndose en maestra. Solo porque hayas pasado 4 años estudiando una asignatura, no significa que tengas que sufrirla 40 años restantes, le decía don David. Como lo conocían, era un hombre que a la vista de sus hijos nunca hizo nada. Para él mismo lo tacharon de hippie y de todo lo que podían, sin darse cuenta de que había podido solventar perfectamente los estudios universitarios de los 4 hijos que tuvo. Perspectiva, sin embargo, el hombre no dejaba de apoyar a Verónica, su nieta, desde el lugar en el que él se encontró, ya que a sus 80 y tantos siguió viajando a pueblos en el interior de la República, tan desparpajado, ligero y alegre como siempre. Incluso había abierto algunas escuelas en varios estados para las comunidades donde las familias habían puesto el terreno y él se encargaba de organizar la construcción, el mantenimiento, el alojamiento, en algunos casos la alimentación de los niños y voluntarios que ofrecen un servicio a aquellos lugares remotos donde todo corría por cuenta de la comunidad. El que abre la puerta de una escuela cierra una prisión, decía Víctor Hugo. Y yo creo en eso, decía. Sin dudarlo, Verónica había sacado de él esas ganas de enseñar y de ayudar. La joven no podía sacar de su mente la caótica escena. El supervisor visitó la escuela en la que trabajaba para hablarles del desempeño de los alumnos. En cuanto llegaba, se notaba que existía cierta alianza entre el hombre en cuestión y el director, una relación bastante parecida a la relación de una víctima con un abusador en potencia, donde se buscaba agradar a toda costa, con la dignidad envolviendo algún tipo de regalo para no caer en su desagrado en este mundo de relaciones. «Pues son la peor escuela de la zona», dijo soltando aquella noticia sin importarle preparar el terreno o ser descortés. «Felicidades a todos. Es muy probable que manden un supervisor superior a esta zona para ver qué está pasando. Les recomiendo que comiencen a ver quiénes son estrictamente necesarios, porque nadie va a poder explicarles de qué sirven tantos maestros si se consiguen calificaciones tan bajas». «Pero supervisor», decía salamera y humillantemente el director, «estamos implementando cada una de las estrategias que nos sugirió la novedosa transformación de la enésima reforma educativa. Por si no lo entendieron, mi trabajo no está en juego, así que busquen la mejor excusa para mantenerse aquí». En resumen, fue lo que dijo aquel día en la junta más corta que habían tenido. Enseguida siguió la retroalimentación.
ya sin el supervisor, en la cual el director los animó a seguir con su labor. Maestros, esto es lo que necesitamos. Enseñar a pensar, aplíquense, vean nada más que resultados, no avanzamos. Con esto de las evaluaciones, su trabajo está en juego. Fue ahí cuando Verónica expresó su punto de vista y solo consiguió aquella repetitiva respuesta. Pues tu interinato está en juego. Tú decides si trabajas con nosotros o no. Pero en todas las escuelas esto es igual, no por nosotros, así es el programa. Ay, deja de hacerte la innovadora, no nos gustan tus métodos nuevos. El método ortodoxo es más que suficiente y tampoco estoy seguro de que pueda justificar a alguien que no tenga la plaza fija. Plaza fija. Qué miedo no tener una plaza fija. Y por no tener una plaza fija no poder enfrentar las incongruencias, las incoherencias de tus autoridades educativas. Aquellas palabras retumbaban en su cabeza como el martilleo de un taladro industrial que no la dejaba pensar en otra cosa. Nada funcionaba. Sentía una vibración melancólica en su pecho y una caja de resonancia en su cabeza que le retumbaba. Eran voces que pedían ser escuchadas y le provocaban otro tipo de confusa ansiedad. Su cabeza era un torbellino de reflexiones y problemas, más grande que ella, así que necesitaba darle la adecuada proporción. Por momentos parecía que se detenía en el tiempo, su mirada se perdía en el horizonte a través de la ventana y sus sentidos se detenían en estados de alerta, esperando a que el viento le murmurara el mensaje de esas voces sin tiempo ni espacio. Buscó dentro de todo el material de técnicas facilitadoras del proceso de aprendizaje para intentar comprender qué se podía hacer al respecto. Fue ahí que encontró un texto que le llamó la atención. Necesitamos una sociedad que constantemente y rápidamente se adapte a los cambios culturales, tecnológicos, geopolíticos, científicos, económicos, ideológicos. ¿Ideológicos?, pensó. Cada sexenio se nos propone una ideología u ocurrencia diferente. Lo que necesitamos es una educación que desarrolle la capacidad de pensar sin dejar de lado la capacidad de aprender. Aprender a aprender. Esa es la exigencia del nuevo aprendizaje continuo, o el aprender a aprender, como lo denominaban los nuevos autores incorporados al movimiento internacional para aumentar y mejorar las estrategias de enseñar a pensar. Enseñar a pensar lo moderno, superemos lo tradicional, lo obsoleto de los aprendizajes concretos e entendidos como cambios en la conducta. Se trata de crear un novedoso contexto escolar en el que se les enseña a las personas a ser cada vez más conscientes y responsables de sus capacidades, que se sientan seguros, alegres, contentos, dulces, románticos y sigan admirando a los grandes personajes exitosos. Pensó entonces que se olviden si fuera de la escuela el fango pútrido se extiende, si su padre es borracho, si su tío es narcomenudista, si su mamá es prostituta, si hay balazos en su casa, si vive dentro de una sociedad en picada decadente, que lo olviden todo mientras estén dentro de la escuela. Es más que solo un rato. Comenzó a caminar y sentía que podía encontrar una respuesta. No puede ser solo un rato, por eso es una educación precoz, hecha solo de ratos ocurrentes e intrascendentes. Bebía más del té que la había calmado lo suficiente como para permitirle pensar, comenzar a entender el problema y poder pasar a lo siguiente, buscar soluciones. Sin embargo, todavía necesitaba unir puntos en su cabeza para comprender el problema en toda su extensión. Encendió el televisor para intentar distraerse con cualquier programa insulso y frívolo, pero no lo consiguió. Tomó la novela que había empezado meses atrás, pero al igual que en ocasiones anteriores, desde hacía 4 meses no tenía la mente despejada como para leer en paz. Decidió darse un baño para relajarse. Iba a intentar lo que fue para conseguir un ápice de tranquilidad en aquellos momentos en los que el estrés era contagioso entre los maestros que sufrían de enfermedades completamente psicosomáticas. Que creo yo en esta pandemia, pues muchos ya hemos sufrido de enfermedades psicosomáticas, estrés, ansiedad, etcétera, porque muchas veces no tenemos los argumentos suficientes para poder evaluar y sobre todo acreditar a los estudiantes que no mandan sus evidencias o que no sabemos siquiera por qué no han mandado sus evidencias por la misma situación. Se recostó en su cama un poco más relajada cuando un violento pensamiento la tomó desprevenida. Eso quieren las autoridades educativas, el Estado y sus empresarios. Generan empleos con salarios dignos de una población marginada. Por ello necesitan una educación de capacitación laboral para una población marginada. Nadie con estudios de pensamiento libre se dejaría engañar tan fácilmente. Se levantó como Alva Edison se había levantado cuando logró que el filamento de la bombilla no se carbonizara, o al menos pensó que así debió haberlo hecho. Sonriente y vencedora, había encontrado parte del problema, lo que representaba un gran avance para su resolución.
Dio vueltas por su habitación mientras sonreía y ataba más y más cabos a su idea. Y cuando las partes sueltas se embonan a la perfección, en algo no se puede estar equivocado. Mojan su pan en las lágrimas de los marginados, dijo sonriente, e irónica para sí misma. ¡Qué desgraciados! Pero como dice mi abuelito que decía Facundo Cabral, solo lo barato se compra con dinero. Los niños tienen que ser enseñados a pensar, no se debe enseñarles qué pensar. No para que piensen lo que quieren que piensen, hay que hacer algo porque parece que lo están consiguiendo. El siguiente día Verónica fue a trabajar con su lista de calificaciones donde mágicamente todos los niños eran aptos para pasar de año, pero contenta haber descubierto parte del problema, pensó que si compartía su descubrimiento con la persona correcta podría obtener perspectivas que no habían contemplado y así completar su pensamiento en estado de teoría. Para atacarlo con más fuerza, después de todo nadie triunfaría sobre un enemigo que no conoce. Antes de capturar los resultados del bimestre, decidió pasar a la biblioteca, lugar en el que se sentía cómoda. En realidad nunca había encontrado su lugar en ese recinto y según sus nuevos descubrimientos, en ese sistema lo que es esa mañana le agradaba. No iba a formar parte del circo al pretender ser maestro. Le resultaba molesto ser cómplice del sistema, así que la compañía de los libros era la más sana y la más enriquecedora. Además de ser un santuario para la meditación, ya que a excepción de don Pedro, el bibliotecario, nadie se paraba ahí, ni por error. La ignorancia es tan grande que hasta el índice de robo de libros es cero. Pensó, por eso mismo se había convertido en el almacén de la institución. Sea cual sea el costo de nuestras librerías, el precio es económico, comparado con el de una nación ignorante. Walter Cronkite leyó en una de las paredes de aquel recinto al entrar. Buenos días, maestra Verónica. ¿Viene por la segunda parte de Los Mosqueteros? Buenos días, don Pedro. No he terminado de leer la primera, dijo, un poco apenada. Ya sé que llevo 4 meses con él, pero ya sabe, aquí no nos dejan ni respirar. Jaja, sí, menos a fin de año. Así es. Oiga, ese letrero, el de la frase siempre ha estado aquí, sí, solo que se llevaron unas cajas que lo habían cubierto casi por 2 años. Ah, por eso no lo había visto. Es una gran frase. Sí, este tipo de frases nos devuelven la esperanza en épocas de incertidumbre. Viene usted muy poética, maestra Verónica. ¿En qué la puedo ayudar? Pues nada, don Pedro, vine a escapar de todo. El fin de año es complicado, dijo con una bella sonrisa. Todo es complicado. Los niños no aprenden. Lo relevante en estas escuelas parece que no debe importarnos. En ninguna escuela aprenden, interpuso el viejo, que dejó su escritorio y se sentó junto a la joven. Exacto. Ayer me di cuenta de que el problema es el sistema y la comodidad de no hacer algo más, dijo y recargó su barbilla en sus manos. ¿Ya se dio cuenta? La joven lo miró con una sonrisa irónica. Usted ya lo sabía, el hombre sintió, porque no me lo habían dicho. No es algo que se deba andar diciendo, ¿por qué no? Yo pretendo hacerlo cuando suba con el director. Jaja, no, no lo haga. Yo estuve en la misma situación que usted. Hace muchos años, como comprenderá, no es un problema nuevo, sino que es algo que solo se reacomoda dejando los mismos huecos. Es como si fuera un edificio de 3 pisos donde solo hay material para 1 y medio. Entonces mueven cada pared, cada puerta y cada ventana para que parezca sólido, pero no entienden que es un sistema incompleto, como si estas figuritas hechas de piezas, ¿cómo se llaman? Legos. Eso, como si nos vendieran un modelo hecho de Legos, pero faltan más de la mitad de las piezas, solo reacomodan pero nunca complementan el modelo. No hay una política pública en la educación y sexenio tras sexenio se modifica el artículo 3º de la Constitución. Necesitamos revalorizar el esfuerzo y la vida por encima del dinero y socializar educación con medios de producción para generar bienestar y buscar la felicidad. Si el gobierno tuviera la voluntad de hacerlo, ¿a qué compromiso con la sociedad lleva este desinterés? Me cuesta trabajo recordar si algún movimiento social o magisterial le ha preocupado la educación conectada a una economía de equidad social, si solo se puede vivir de asalariado, de becario o de voluntario. ¿A qué moral obedece? Y la no definición del Estado en una verdadera política social, justificando un proceso de explotación, una sociedad en decadencia, en picada, hacia un fondo más profundo que de vergüenza ni nombre tienen. Yo lo entendí cuando era maestro en el aula, y quise que los demás maestros lo entendieran. Eran otros tiempos y si ahora le tienen miedo al cambio, antes era peor. No pudieron correrme por mi plaza, pero me confinaron a resguardar los libros por el resto de mi vida laboral. He trabajado en nuevas escuelas, de biblioteca en biblioteca. Ahora parece que todos a quienes enfrenté ya no están en el poder y se han olvidado de mí. Aquí estaré el resto de mi vida. ¿Cuánto le falta para jubilarse, don Pedro? Nada, jajaja. Llevo 12 años trabajando de más, pero los libros se han vuelto mi vida. ¿Qué más puedo hacer? Pues no sé, podré jubilarse y poner. Ya sé qué puedo hacer, interrumpió.
aconsejar a las maestras a que no sigan mis pasos, que no sean reaccionarias ni revolucionarias, si no desean quedarse por siempre en las bibliotecas que usan como almacén. Es que no se puede aprobar niños que no aprendieron nada para maquillar estadísticas, don Pedro. Lo sé, pero intento. Ya sabes cómo vas a terminar. Inténtalo, ya sabes cómo vas a terminar. Después de poco más de hora y media en la que Verónica intentó hacer entender al director, sucedió algo parecido a lo que el bibliotecario había predicho. No la habían confinado de por vida a la biblioteca de la escuela porque no tenía plaza. Así que lo que tenía que pasar, pasó. Le dieron las gracias, la despidieron, le cantaron las golondrinas y la corrieron. Sin aplausos, sin sosollos, sin reconocimientos ni lágrimas. Solo un bye, un chao, un sayonara, un adiós, hasta luego. Se sentía decepcionada por su despido. No se sentía mal, lo que le funcionó tampoco fue algo sorpresivo. Siempre había sido la maestra incómoda para todos en la escuela, a excepción del bibliotecario, de quien se despidió amablemente y a quien extrañaría, pero estaba segura de que sus caminos se cruzarían de nuevo. Don Pedro le dio un libro con un separador que hojeó en ese momento, pero decidió revisarlo después. Caminó de regreso a su casa, un departamento en una zona modesta, ya que no podría permitir más. Necesitaría cambiar de residencia antes de terminar el mes, porque no podría pagar la renta, desde luego que no obtuvo compensación alguna, porque con interinato no alcanzaba ese beneficio, pero decidió pensar en eso después. Quedaban 20 días para ello y la noche anterior una idea robaba su atención y ahora tenía el tiempo necesario para pensar en ella. Llegó a su casa, encendió el televisor y se puso a ver las noticias: desastres, delincuencia, política y protestas por los derechos. Nada nuevo en esta ciudad. Pensó, cambió el canal al bloque culto, como lo llamaba, Primera Guerra Mundial, no. Las serpientes más venenosas del mundo, no. Camioneros conduciendo, sobre hielo, no. Las chicas del narco, no. Subastas, no. Cambió hasta que una frase le llamó la atención: la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre, Jonathan Hesney. Vaya, qué fuerte, pero qué real, dijo impresionada y se dispuso a ver aquel documental. Antón Makarenko, pedagogo ruso, fue uno de los más importantes educadores en su país. Hace casi 100 años, decía el narrador del documental, a continuación un resumen de su teoría que puso en práctica en aquellos años. Miles de niños huérfanos y abandonados fueron lo que el zarismo le dejó a Rusia. Años antes de su revolución, antes esa desventurada situación, los jóvenes se veían orillados a participar en la delincuencia. Sin embargo, hoy en México es peor. Aquellos niños rusos parecen de pantalones cortos comparados con los que hoy tenemos en secundarias. Parecen centros de adaptación criminal donde los chacales los acechan para reclutarlos a la delincuencia. Se ha perdido el buen hablar y ahora su lenguaje es primitivo, grosero y vulgar. Pero pareciera que el reprobar, sobre todo matemáticas, les produce placer, como si fuera un acto de rebeldía. Pensó, el ambiente escolar se llena de miradas agresivas y confundidas de pensamiento que gritan. Hay breves momentos cuyas miradas se vuelven reflexivas, como si buscaran en su memoria una respuesta, como buscan a sus superhéroes, aquellos guerreros ancestrales que los rescaten. Continuó viendo el documental. En su informe acerca de la disciplina dijo, me había permitido poner en duda el acierto de tesis que entonces eran generalmente aceptadas y que afirmaban que el castigo no hace más que educar esclavos, que se debía dar libre curso al espíritu creador del niño y sobre todo que era preciso hacer hincapié en la autoorganización y en la autodisciplina. Mientras faltasen la tradición y los hábitos elementales del trabajo y de vida, el educador tendría derecho a la coerción y no debía renunciar a usarla. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Después del triunfo de la revolución bolchevique, el eje rector fue el trabajo productivo del colectivo. De ese punto se reestructuró la vida comunitaria, donde se aprendía a organizar y planificar tomando en cuenta las necesidades sociales. El trabajo educativo es producto del esfuerzo colectivo. Recordó que algo así decía el libro que le había regalado el bibliotecario, así que fue por él. Lo abrió justo donde aquel viejo le había puesto el separador y leyó. Actualmente, a través de la teoría crítica de la educación, Paulo Freire y Vygotsky obtienen una fenomenal dimensión. Así, la interacción de lo social con lo individual cobra diferentes sentidos. Sin duda alguna, la pedagogía de este siglo XXI tenderá a favorecer con las aportaciones de Vygotsky. De inmediato buscó un cuaderno para comenzar a escribir sus teorías, sus notas y todo lo que le funcionaría para sustentar el pensamiento que había adquirido la noche anterior. Encontró uno algo viejo, lo abrió y comenzó. Nuestra ciencia no podía ni puede desarrollarse en la vida sociedad del colonialismo dominar. La verdad acerca de la personalidad y conocer la personalidad misma es imposible mientras la humanidad no domine la verdad acerca de la sociedad y desde el origen del pensamiento humano de trascendencia universal. Ese es el sentido verdadero de las universidades.
donde se conozca la verdadera sociedad inteligente. Por el contrario, en la nueva sociedad, nuestra ciencia estará en el centro de la vida. La nueva sociedad creará al hombre nuevo. Verónica recordó inmediatamente al bibliotecario, si el Estado tuviera voluntad de hacerlo. Así las instituciones de nivel superior no continuarían siendo en su mayoría centros de capacitación laboral para asalariados de las empresas outsourcing, especialistas en administrar nóminas sin reparto de utilidades, y ella sabía que tenía razón. Decidió hacer un cuadro sinóptico de sus pensamientos, pero le faltaba algo. No estaba segura de qué, pero sabía que en algún lugar podría encontrar un conector, aquella respuesta que sustentara todo lo que había estado escuchando, leyendo y pensando. Siguió con esa tarea por varias horas hasta que llegó la noche en la que ninguna de sus amigas de la escuela le preguntó cómo estaba o algo al respecto de su despido. No es que lo esperara o lo deseara, sino que solo confirmaba su sospecha. Todos ahí eran unos hipócritas. No entendían que si haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has tenido. Fue a la cocina y no supo qué hacerse de cenar. Recordó que su abuelo le daba té de canela con un pan dulce, así que eso fue lo que se preparó. No tenía pan dulce, pero le untó mermelada a un par de rebanadas de pan de caja. Aquello sabía bastante a infancia. Voy a visitar a mi abuelo, se dijo para sí mismo y sonrió. Era una buena idea. Necesitaba despejar, necesitaba consejos. Necesitaba un poco de alegría en su vida y en ese caso un poco de emoción y miedo, porque nunca había ido a la comunidad donde su abuelo se había ido a vivir desde hace varios años. Como decía Herman Melville, la ignorancia es la madre del miedo. Bueno, pues hasta aquí. ¿Qué traigo de comer?